parte de la clase, ¿ya? A ver, entonces, tenemos acá, ¿ya? Lo que trata de decir es que las abreviaturas son esenciales como también las excepciones en un diccionario. En acá nos muestra el orden de las palabras que hemos iniciado como un pequeño juego en realidad de apertura al tema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que se va a referir? Vamos a hablar esencialmente sobre el diccionario. Para ello, debemos entender que dentro del diccionario están diferentes palabras que nosotros podemos utilizar, pero algunas no son consideradas dentro de la Real Academia Española. A ver, sobre todo las palabras coloquiales. Habla P. La palabra P es una palabra, es una expresión coloquial en realidad, ¿cierto? A ver, vamos a seguir. Acá tenemos el tipo de diccionario. ¿Qué es el diccionario? Básicamente el diccionario, como ustedes saben en su mente, es poder utilizar un libro en el cual puede recabar todos los diferentes significados de las palabras que nosotros podemos utilizar, de las cuales hay excepciones de algunas palabras coloquiales que sí pueden estar en el diccionario y que son aceptadas por la Real Academia. Entonces, el diccionario sirve para poder encontrar el significado de las palabras. Sencillamente esto. Pero a la vez tenemos en ella diferentes tipos. Hay dos generales, el tipo enciclopédico y el tipo diccionario de lengua. Nosotros utilizamos comúnmente el diccionario de lengua. El tipo enciclopédico se refiere a una información de diferentes saberes humanos, es decir, información de diccionarios sobre la matemática, sobre historia, sobre literatura, geografía. Encuentras ahí el mapa de un cierto país, ¿ya? Es como si fuera un diccionario completo, que te detalla otros datos más que no detallan un diccionario normal. Por eso el diccionario normal, ¿cuál sería? El diccionario general. Ese es el diccionario normal. También se le conoce como el diccionario de la lengua, ¿ya? Donde podemos encontrar el significado de las diferentes palabras que nosotros entendemos de por sí en el lenguaje, de las cuales hay excepciones de algunas palabras coloquiales que pueden estar aquí. Bien, a ver, luego tenemos el diccionario etimológico que se refiere al origen de las palabras. Etimo, que viene a ser origen, ¿ya? Estudio del origen de las palabras. Entonces, acá podemos encontrar diferentes palabras como, por ejemplo, neuralgia, dolor de las neuronas, por ejemplo, ¿ya? En este caso, la expresión es de dos palabras griegas. Neura, que viene a ser de neurona, y algia, que viene a ser de dolor. Así también hay otro tipo de palabras como latria, que es adoración, ¿ya? Como itis, que es inflamación, que son palabras griegas. ¿Está bien? O también palabras latinas como, por ejemplo, en este caso sería cani, que viene a ser perro, ¿ya? Bien, vamos a ver acá diccionarios sinónimos antónimos que normalmente utilizamos quizás en RB o en lenguaje por ahí, que son palabras en las cuales expresa, en vez de significado se expresa otras palabras que pueden ser sinónimos o parecidas al que nos pide o contrarias a su significado de esta. Luego tenemos diccionarios técnicos que normalmente se utilizan en las universidades. Por ejemplo, estudia psicología, diccionario de psicología, estudia medicina, diccionario de medicina, palabras que solo se van a utilizar en esa rama, ¿ya? Estudias de repente matemática, diccionario de matemáticas, palabras que solo se utilizan en esa rama, por eso se llama diccionario técnico, o sea que solo se encuentra en un solo lado, en una sola profesión, se puede decir así. Diccionario bilingüe, que se refiere a los que presentan la equivalencia entre dos idiomas, como por ejemplo español, inglés, español, italiano, español, francés, entre otros. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Bien, seguimos entonces, ¿ya? Abreviatura. Las abreviaturas se encuentran normalmente en el inicio, en la primera hoja o en las primeras hojas del diccionario. Frecuentemente expresan las iniciales de lo que va a venir acompañado a las palabras y sus significados. Acá tenemos la gran mayoría de estas iniciales. La más importante es el adjetivo, ¿ya? El americanismo, palabra quiere decir que se refiere solo al área americana. Anatomía, o sea, una palabra que es de la anatomía, o botánica, que es una palabra que viene de la botánica, o música, una palabra que viene de la música, así entre otros. Tenemos MF también.
M quiere decir sustantivo masculino, F quiere decir sustantivo femenino, ¿ya? O acá abajo también tenemos sin de singular o sin de sinónimo, ¿ya? Quiere decir que el significado va a estar referencia a la sinonimia de esta palabra, ¿ya? Singular quiere decir que el significado de esta palabra va a estar en manera singular, ¿ya? Entonces así sucesivamente cada una de las abreviaturas que podemos encontrar al inicio de un diccionario. Son, en esta de la gran mayoría que conocemos, está entre S, F, ad, ap, por ejemplo, adverbio, preposiciones, ¿ya? Bien, acá tenemos un pequeño ejemplo. León. M, que quiere decir sustantivo masculino, y sol, que quiere decir zoología, o sea, que viene de una palabra técnica de la zoología. Y quiere decir, es un mamífero, a significado general, mamífero carnicero, de la familia Félido, ¿cierto? Tiene la cabeza, ahora descripción de este león. Tiene la cabeza grande, los dientes y uñas muy fuertes y la cola muy larga. Función del león, caza de noche y casi siempre vive solitario. Primero, a modo general, ¿qué es? En su conjunto, ¿cierto? Según la semántica de su conjunto. Luego viene más o menos la descripción de este animalito y después la función que hace este animalito, ¿ya? Cuando hay dos rayitas, quiere decir que es otra acepción, otro significado de este animalito. ¿Qué quiere decir? Hormiga, león, es otro significado, ¿ya? Quiere decir que existe una hormiga que tiene como que se puede decir que tiene un tipo llamada hormiga león. FIG, punto, es otra acepción que quiere decir en figurativo, en sentido connotado, ¿ya? Quiere decir que hombre audaz y valiente, quiere decir en sentido connotado, ¿ya? Luego, amer es otro significado en americanismo, se utiliza en vez de puma, perdón, en vez de león, puma, o sea, en América existen mayormente los pumas, y no se le refiere a un león como en África, sino a un puma en América, ¿ya? Y en figurativo connotativo, otra expresión que se da solo en Chile, pues dice figurativo en Chile nada más, se le llama el juego parecido al salto y el ajedrez. O sea, se le llama león a un juego parecido al salto y el ajedrez. Y en Germania, o sea, otra acepción, las dos rayitas quiere decir que va a haber otro significado, otra acepción, ¿ya? Quiere decir en este caso, en Alemania se le llama rufián, o sea, en vez de rufián le dicen león, ¿cierto? Y en Chile, en vez de juego, en vez del significado que dice acá, juego parecido al salto o al ajedrez, en vez de que digan ajedrez, dicen león. Bien, y en astronomía, astro en esa astronomía, quinto signo en zodiaco. ¿Está bien? Entonces, es unas palabras que en el cual se encuentran en diccionario que pueden encontrar diferentes significados como abreviaturas que especifican el inicio. ¿Ya? Entonces, en este caso, como ya les dije, las significados de abreviaturas son estas que están acá: masculino, figurado, enfigurado, o sea, connotativo, Germania, americanismo y zoología, ¿verdad? Bien, seguimos acá. Acá ustedes me van a apoyar, me van a ayudar, ¿ya? Las acepciones dice que son los diferentes significados que puede tener una palabra, como hemos visto anteriormente, ¿cierto? Acá un ejemplo, dice que el estadio de Lisboa tiene un arco reglamentario. El arco tiene una expresión también, si tomamos referencia a lo que se da en las matemáticas, ¿verdad? Ahora, el lomo. ¿Qué es el lomo, alumnitos? ¿Alguien tiene idea? O alguien de repente por ahí tiene un diccionario, que es el lomo. ¿Alguien? Para poner acá participación. Bien. ¿Qué es el lomo? Nada. ¿Nadie? El lomo, por ejemplo, acá yo tengo puesto en el diccionario, dice que como primera acepción en la parte inferior y central de la espalda, ¿cierto? Parte inferior y central de la espalda. Es una palabra coloquial, pero que se ha dado a entender en la Real Academia dentro del diccionario. Ahora, como segunda acepción, se dice acá que en los cuadrúpedos es todo el espinazo, es decir, todas las vértebras de los cuadrúpedos, como el gato, por ejemplo, ¿ya? La parte del lomo viene a ser su espalda, ¿cierto? Bien, y carta, si alguien tiene por ahí algún diccionario para que me apoye, carta quiere decir alguien por ahí, de repente quiere participar y hablar. Carta quiere decir papel escrito, ¿verdad? Y en segunda acepción,
Dice acá, despacho, provisión. A ver, básico, hoja. Vamos a elegir acá. A ver, Valeria, ¿qué es hoja? Valeria, ¿qué es hoja? Si no me escribes, si no puedes de repente usar el audio. ¿Qué es hoja? Hoja, hoja, hoja. Ya, me dice acá, te tomé imprevistamente, ¿verdad? De imprevisto. A ver, ¿qué es hoja, Valeria? ¿Tienes idea? O al menos con tu concepto, lo que tú sabes. ¿Hoja qué es? ¿Para qué utilizamos la hoja? Hay muchas excepciones. A ver, dime una nada más. Hoja. No estás tan cerca. Si te pongo árbol, por ejemplo, dentro del árbol, ¿qué sería? Hoja. Sería una parte, ¿cierto? Ahora, a ver si Natalie puede completar ahí. Natalie, hoja, ¿qué sería para ti? Más o menos lo que sacas. Natalie. Hoja, estructura generalmente delgada y laminar que nace en los tallos y ramas de la planta. Ya, muy bien. El otro es lámina delgada de metal, madera, papel. Ya, listo, muy bien, Eh, gracias. Creo que hay hasta 4 excepciones todavía, ¿ya? 6, no, más, sí, 6. 6, ¿no? Ya, muy bien. Gracias, Natalie. Por ejemplo, lista es una señal larga y estrecha o línea por combinación de un color o otro, o una enumeración, básicamente. Y radio podemos poner que es de repente un hueso, por ejemplo, del ser humano, ¿verdad? Radio, un hueso del ser humano, tiene diferentes significados. También puede ser una radiación, una radioactividad, entre otros, ¿verdad? Hasta una herramienta, un objeto donde escuchamos música, ¿cierto? Entonces, sí, Valeria, te entiendo. Hay diferentes expresiones, pero no se relaciona con eso en realidad. ¿Ya, Valeria? Gracias a todos más por su participación. Gracias, Natre, también. Vamos a seguir con el siguiente. El siguiente dice acá también, dice, todos los primates se lamen las heridas hasta que poco los zoólogos desconocían la real razón de esta práctica hasta que Jesse Moore, investigador de la Facultad de Etología de la Universidad de Cambridge, desarrolló una hipótesis donde se afirma que el esputo de los homínidos contiene óxido nítrico, sustancia que constituye un potente bactericida, el mismo que mantiene aséptica la herida como parte de sus muchos recursos inmunológicos que los animales tienen. Acá hemos subrayado diferentes palabras que ustedes, yo les voy a dejar una tarea también aparte del test, para que ustedes vean algo parecido a este, ¿ya? Donde van a encontrar diferentes palabras que van a tener que buscar sus acepciones, ¿ya? Entonces, primates se refiere a los monos, zoólogo son científicos de la zoología que estudian los animales, ¿cierto? Facultad es un lugar de estudio, por ejemplo. Etología se refiere a la conducta del animal, está estudiando la conducta del animal. Hipótesis es una posible solución, ¿verdad? Esputo viene a ser lo que se refiere a la tos, por ejemplo, un esputo, ¿no? ¿Ya? Es decir, en este caso, el esputo viene a ser el estornudo de los homínidos, de los monos. Bactericida viene a ser lo que mata la bacteria de los esputos que está haciendo el mono. Y el mismo aséptica viene a ser como una curación, ¿ya? Inmunológico es el cuerpo que tiene fortaleza, ¿está bien? Entonces cada uno de esos tienen significados en común. Etología viene a ser el estudio de una conducta de un animal. Ética se habla sobre la moral de alguien, ¿verdad? Etnomusicología se refiere al estudio de la música, del folclore de un lugar, de una cultura. Etmoides es un hueso. Y etnología viene a ser el estudio de una cultura en realidad. Entonces, cada una de ellas tiene un significado en común en estos ejercicios. ¿Ya? Acá vemos, por ejemplo, ejercicios básicos para ustedes, para que ustedes lo puedan resolver. Los diferentes diccionarios están acá y en acá están los 6 que nos piden. Por ejemplo, el primero, ¿qué diccionario utilizaríamos de estos 6? Alza la manito quien quiera ver. Vayan viendo los demás chicos, porque ese es el último para terminar.
El primero, ¿qué sería? Hallar el significado exacto de la palabra crisis en una novela que se ocupa de una familia que está atravesando un problema. Acá una compañera me ha escrito, voy a leerlo. Dice la 3, diccionario etimológico. ¿Es diccionario etimológico? ¿Puede ser o no? ¿Qué me dicen ustedes? Recuerden que etimología es el estudio del origen de las palabras, ya sean palabras griegas, palabras, en este caso, latinas, árabes, por ejemplo. Bien, hallar el significado de las palabras crisis en una novela que se ocupa de una familia que está atravesando un problema. ¿Cuál sería? A ver, me he puesto otro acá. La 1. Sí, la 1, más cercana, me parece la 1, ¿verdad? Informar a alguien el significado exacto de la palabra constitucional. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, la 1, la pregunta 1, el ejercicio 1 puede ser la 1 enciclopédica, como también la 2. ¿Está bien? Ya la 1 abarca más en realidad, novelas, matemáticas, todo. Constitucional, ¿qué se refiere? La 2. Bueno, puede ser, sí, está bien la 2, la 2. Puede ser la 2 como también puede ser con una palabra técnica de derechos, ¿verdad? En la 5, técnico, ¿ya? Y la 3 es básico, la 3 sí está más fácil. ¿Cuál sería la 3? ¿Qué dicen? Sería, ¿cuál sería la 3? ¿Cuál? La 3 dice sobre la vida de obra de Cervantes. ¿Quién abarca de estos diccionarios todo esto? ¿La? No, la 1. La 1 es enciclopedia que abarca todo en realidad. El diccionario general es lo que utilizamos nosotros, las palabras nada más. El enciclopédico abarca todos los diferentes datos de matemáticas, todo. Sinónimos, fresco. La número 4, ¿cierto? Ahí me han escrito 4, ¿verdad? La 5 sería corazón y carácter. El origen de las palabras corazón y carácter, cuando es origen se refiere a la 3, muy bien, se refiere a la 3. Y la última, traducir las palabras castellano, se refiere a la 6, ¿cierto? Muy bien, la 6. Bien, entonces este viene a ser el último. Palabras de ejercicio para su casa, para que ustedes lo vean. Son comunes, pluma, ya saben que está acá, zanahoria, un alimento, gorrito de uso básico, vestido. Estas son las palabras, ya chicos. Y bien, eso es para ejercicio de casa. Ahí terminamos entonces, jóvenes. Ejercicios comunes en el cual